Hola, ¿qué tal amigos de la barra? Bienvenidos a una edición más del fútbol internacional. Andrés Rodríguez quien los saluda. Se acerca el final de temporada en las principales ligas europeas. Aquí hemos cubierto desde que regresó el fútbol tras la pandemia, así que también nos toca cubrir evidentemente el cómo se desenvolverán estos temas. Hoy vestidos con indumentaria de la Premier League, porque es momento de platicar de cómo va a cerrar la temporada en temas de puestos europeos. Hace casi un mes habíamos hecho ese primer video de lo que esperábamos de la temporada. Evidentemente, la pandemia provocó que saliera todo completamente diferente, así que es momento de revirar en nuestras opiniones. Daniel Sánchez y Jaime Sandoval me acompañan el día de hoy, así que sin más preámbulos nos vamos a ir únicamente en qué va a suceder con cuestiones de Champions League para la siguiente temporada. Creo que está muy claro para los tres que son tres equipos los que quedan en la disputa por puestos de la máxima competición europea: el Chelsea, que se ubica tercero, el Leicester, que se ubica cuarto, y el Manchester United, que se ubica quinto. Los Wolves lamentablemente se ubican sexto, pero ya a 6 puntos del Manchester United, con 12 puntos por disputar. Si les parece, vamos a hacer un repaso precisamente de cada equipo y a partir de ahí veremos sus opiniones. Arrancamos precisamente con el tercer lugar, que incluso para mí, que soy aficionado del Chelsea, se dio de manera sorpresiva: el equipo de Frankie Lampard, que se ubica tercero con 60 puntos, 17 goles en cuestión de diferencia a favor, y con 1 punto de ventaja sobre el Leicester y 2 puntos de ventaja sobre el Manchester United. De los 5 partidos que ha disputado, ganó 4 y perdió 1, es decir, 12 de 15 puntos, pero en sus próximos juegos va a enfrentar al Sheffield United, que es séptimo, al Norwich, que es el último lugar de la tabla. Tendrá un partido en medio de semifinales de FA Cup contra el Manchester United y cerrará enfrentando nada más y nada menos que al campeón de la Premier League en Anfield, y cerrará precisamente con los Wolves en sexto lugar. Es decir, 3 rivales de la parte alta de la tabla, pero enfrenta tanto al mejor de la competición, como lo es el Liverpool, como al peor de la competición, que es el Norwich. Jaime Sandoval, ¿qué esperas de estos últimos 12 puntos que tiene el Chelsea para disputar? ¿Cuántos puntos crees que va a sacar y cuál crees que será su última posición ese domingo 26 de julio? En el video anterior yo había mencionado que el Chelsea probablemente se quedaría fuera de puestos de Champions League por el panorama del calendario, lo que mencionabas ahorita, pero la prueba difícil, ese partido contra el Manchester City, que terminó sorprendiendo a todos porque no esperábamos un resultado en ese encuentro, una victoria a favor de los Blues, termina cambiando completamente el panorama al equipo de Frank Lampard. Creo que después de ese encuentro ya el técnico inglés sabe cómo parar a su equipo. Creo que ya tiene un panorama completamente claro de qué es lo que tiene que buscar, y a partir de esto creo que el tercer lugar puede mantenerlo el Chelsea, a pesar de que creo que va a perder contra el Liverpool porque sigue siendo un equipo de menor calibre que el de Jürgen Klopp, pero ya los Wolves creo que no serán rival para el Chelsea, y creo que si sigue con este nivel que ha mostrado después de la pandemia, fácilmente se puede quedar con esa tercera posición. De acuerdo, Dani, lo decía bien Jimmy, probablemente para la fecha en que enfrenten a los Wolves, que es el último equipo que les queda en cuestión de pelear directo esos puestos, el equipo de Nuno Espíritu Santo probablemente ya esté pensando más bien en lo que viene para la Europa League. Sí, en el Olympiacos, que por cierto ya se confirmó que el partido de vuelta se podrá jugar en Molyneux Stadium. Sabemos esa ida se jugó a puerta cerrada en casa del Olympiacos. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo del Chelsea fue una sorpresa, pero yo creo por plantel, por objetivos, incluso por dirección técnica, sí era un hecho que iba a estar en la próxima edición de la UEFA Champions League. Y recordemos, también está vivo en esta edición contra nada más y nada menos el campeón de la Bundesliga y la Pokal, el Bayern de Múnich, uno de los favoritos a ganar esa competición. Pero bueno, creo lo del Chelsea contra el Aston Villa pudo ser lo que hizo la diferencia, un partido que se estaba complicando, que el empate los estaba quizá en momentos poniendo de un poquito más de nervios por los resultados que también se estaban dando de esos rivales que peleaban los puestos altos. Al fin de cuentas, Christian Pulisic pone un poco de calma en
en el Chelsea, y al final yo creo que ahí cambió la mentalidad y se fueron para arriba. Sabemos lo que le hicieron al equipo de Pep Guardiola, y yo veo muy complicado que puedan perder la tercera posición, igual que Jaime. Creo este colchón que ya tienen les da la tranquilidad necesaria para encarar no solamente los partidos fáciles, como puede ser el del Norwich, sino los complicados, e incluso pensar en una semifinal de FA Cup en la que podrían dar rotación y descanso a los mejores en los partidos de Premier, para que contra el equipo de Ole Gunnar Solskjaer sí puedan jugar los titulares. Sí, entonces creo que los tres nos quedamos, bueno, ustedes dos se quedan con el Chelsea en tercera posición. Más adelante explicaré el por qué creo yo que se terminarán quedando en cuarto. Aún así les doy puestos de Champions, pero vamos ahora con el segundo competidor, probablemente el equipo al que más le ha afectado este parón y que peor regresó a la actividad. La camiseta que trae precisamente José Daniel Sánchez, la de Leicester City, que de 5 partidos disputados ha ganado 1, ha perdido otro y ha empatado 3, es decir, solo 6 de 15 puntos, pero como lo habías mencionado en ese video de hace un tiempo, Dani, el Leicester tenía el peor calendario y terminó fallando en los partidos más fáciles, al menos en el papel, y ahora solo le queda enfrentar al Bournemouth, que es 18º, pero tendrá que enfrentar al Sheffield, que es 7º, al Tottenham de Mourinho, que es 9º, y precisamente en la última jornada al Manchester United. Entonces empiezo contigo, Dani. Recordar que incluso el quinto puesto en la tabla podría tener puestos de Champions League. ¿Crees que el Leicester se mantendrá en esa cuarta posición o será que lo rebasa alguien más? En la cuarta definitivamente no. Tenemos que poner en contexto a la gente, y creo que el mal paso, como lo decía en aquel video, empezó antes de la cuarentena. Un Leicester City que nos volvió a maravillar, que se metió a pelear allá arriba con el Manchester City, incluso la segunda posición, pero de poco a poco se fue cayendo, y todo eso empezó antes del parón que la pandemia provocó. Sabíamos que el regreso no iba a ser fácil por ese calendario que bien mencionas, y la verdad yo ya no sé qué puede ser más complicado por lo visto esta semana, si el Bournemouth o el Tottenham de Mourinho, pero creo el contexto de pelear por el descenso siempre hace a esos rivales un poquitín complicados, y bueno, los demás que están peleando y que son rivales directos van a ser fundamentales. A esperas de lo que suceda con la resolución del Manchester City, no pensemos en ese boleto, si será del quinto o del cuarto lugar los que puedan ir a Champions, pero creo que el Leicester City no va a terminar en la cuarta posición. Ahorita vamos a platicar de los que vienen por debajo, pero la inercia positiva que traen los competidores contra esta inercia muy negativa que tiene el equipo de Brendan Rodgers, creo que los va a alejar de la cuarta posición. Ya no quiero decir si será de Champions o no, por la resolución que pueda hacer el TAS en favor o en contra del equipo de Pep Guardiola. Sí, 13 de julio es cuando se supone que sabremos el resultado de esa posible sanción. Jimmy, en ese video que hicimos todos coincidíamos en que Leicester se quedaba en la tercera posición porque tenía un gran colchón de ventaja sobre los demás. Todos. Es cierto, sí tienes razón, 3 de 4 quedábamos de acuerdo en que Leicester se quedaba tercero, pero ahora Jimmy, de estos 12 puntos, enfrenta a un rival que, como lo decía Dani, pelea por el descenso, y a dos rivales que son competidores directos. ¿Cuántos puntos crees que va a tener el Leicester después de estas últimas 4 fechas? El tema del Leicester es que ha sido, desde que regresó, un equipo muy inconsistente. Nos ha dado buenos partidos, pero también las ausencias notables de Ricardo Pereira y la jornada pasada también de Chilwell, que son dos futbolistas que marcan una importancia muy grande en el esquema del Leicester, pues terminaron afectándolos. Yo sigo pensando que este equipo es mejor que el Tottenham de José Mourinho, porque tampoco nos ha dado muchas certezas los Spurs en las últimas jornadas. Creo que va a tener los suficientes puntos para seguir peleando por esa cuarta posición. No lo veo cayendo totalmente como muchos, o como a lo mejor José Daniel lo ha visto en las últimas jornadas. No sé si le alcance para la cuarta posición. Sería muy arriesgado decir los puntos exactos por la misma inconsistencia de este Leicester, pero creo que se va a mantener peleando hasta la última jornada por meterse a ese cuarto lugar de la Champions. Y como menciona José Daniel,
el tema ya de la quinta posición, si es posible o no luchar por una Champions. Me parece que sería justo para el equipo del Leicester, por lo que ha mostrado, meterse a esa competición la siguiente temporada. Ok, pues yo coincido con Dani, creo que en todo caso el Leicester será el último de los competidores, ya sin importar si es de Champions o no es de Champions. Creo que es el equipo que en peor forma está, y el problema no es tanto su peor forma, sino la forma en la que regresaron tanto Chelsea como el último contendiente, que precisamente es el Manchester United, que de momento se ubica quinto. De sus 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1, es el mejor equipo después del parón, y nada más falta decir que ha marcado 15 goles y solo ha recibido 3. Se destapó el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, jugando con Pogba, con Bruno Fernández, con Mason Greenwood, Anthony Martial y el propio Marcus Rashford. Y en cuestión de enfrentamientos, le queda recibir al Southampton, que es 12º, enfrentar al Crystal Palace en su casa, que es el 14º, la semifinal que ya decíamos contra el Chelsea, y después recibir al West Ham, que es 16º, y cerrar contra el Leicester. En resumen, enfrenta a 3 rivales de la parte de abajo, 2 que no se juegan nada, como son el Southampton y el Crystal Palace, simplemente el West Ham, que peleará el descenso, y el de la parte alta. Jimmy, ¿te quedas con el Manchester United en qué posición? Y tomando en cuenta el estado de forma, ¿cuántos puntos crees que puede sacar? Yo creo que es la 4ª posición la que va a estar peleando con el Leicester City, y se puede definir justamente en esa última jornada para ver qué equipo es el que clasifica. Hoy por hoy es mejor el Manchester United, por lo que ha mencionado, el tema de Greenwood, Martial y también de Rashford, que están en su mejor nivel, y lo que ha dado Bruno Fernández desde que llegó en el mercado invernal ha sido extraordinario para el equipo de Ole Gunnar Solskjaer. Creo que va a permanecer en esa 4ª posición con el Leicester. Al final de cuentas es mejor equipo que los Foxes. Ok, entonces cambia Jimmy de opinión y manda a Leicester a la 5ª posición. Dani, ¿qué pasa con tu Manchester United y en qué posición crees que se va a terminar quedando? Pasa que desde la llegada de Bruno Fernández es otro completamente. Y si le sumamos un fichaje, entre comillas, que puede ser Pogba, que también regresó de la cuarentena en un estado de forma extraordinario, y el buen momento que ya tenía Anthony Martial, el regreso de la lesión de Marcus Rashford y lo del canterano Mason Greenwood, creo que el Manchester United se está perfilando no solamente para llegar a donde pueda, no estará en sus manos ser tercer lugar. El Chelsea tendría que desplomarse, que lo veo complicado, pero en caso de que sí, le veo ganando la mayoría de sus partidos, a menos que Ole Gunnar Solskjaer decida también darle descanso al cuadro titular, pensando en esa semifinal contra el Chelsea, que definitivamente es un objetivo, ganar la FA Cup y ganar la Europa League. Entonces creo que este final de temporada, a pesar del descanso que se está tomando el Liverpool, y que no podemos medirlo si es el mejor equipo de Europa o no, por lo que ya vimos contra el City, porque a fin de cuentas le pasa a los mejores que una vez que aseguran un título le quitan el pie al acelerador. Creo que este Manchester United está para cosas grandes, pensando ya también en la próxima temporada, en los refuerzos que ya empiezan a sonar. Por ejemplo, esta semana que enfrentaron al Aston Villa, lo de Jack Grealish, que ya suena para el Manchester United. No veo dónde lo podría poner Ole Gunnar Solskjaer en el cuadro titular. El estado de forma de todos los de adelante y del medio campo es extraordinario. Entonces, creo que sí, no les va a alcanzar para que el Chelsea se desmorone y termine en terceros, pero estarán en la 4ª posición y estarán regresando a la UEFA Champions League, ya sea vía la Europa League, que los veo llegando muy lejos, o vía los puestos de la Premier. De acuerdo, emociona mucho lo que puede pasar con el proyecto del Manchester United. Yo creo que le sigue faltando un mejor técnico, pero al menos los jugadores están sacando, y claro que no le quito el mérito que pueda tener Ole Gunnar Solskjaer, porque a pesar de tener buenos jugadores, los está haciendo funcionar. Creo yo que el Manchester United va a mantener ese buen paso. Para mí se queda con 12 de los 12 puntos, y aquí está el por qué yo creo que el Chelsea se terminará cayendo. De los 12 que le quedan a los Blues, yo los veo consiguiendo 7 nada más, ganándole
tanto al Sheffield como al Norwich, perdiendo contra el Liverpool y empatando contra el Wolverhampton, lo que para mí los dejaría en un total de 67 puntos, sumados a los 60 que tienen de momento, mientras que el Manchester United, que yo creo que ganará sus 4 partidos, sumaría 12 y llegaría a 70. Para mí el Leicester solo conseguirá 5 de esos 12, porque lo veo empatando con el Bournemouth, empatando con el Sheffield, ganándole al Tottenham, pero perdiendo contra el Manchester United. Para mí la tabla quedaría Liverpool en primero, Manchester City segundo, Manchester United tercero, Chelsea cuarto y Leicester City quinto, ya sin importar lo que suceda con la resolución del TAS. Jimmy, ¿cuál sería relativamente la tabla para ti? Y si te quedas con las posiciones, ¿cómo serían? Sí, yo creo que igual el tema de Liverpool y Manchester City, pues ahí está. En tercer lugar, creo que el Chelsea va a sobreponerse a estos partidos complicados, salvo con el Liverpool, pero tampoco creo que el Manchester United termine cerrando de manera perfecta. Okay. Por ahí perderá algunos puntos, entonces Chelsea tercer lugar, Manchester United cuarto, dependiendo de ese último partido con el Leicester, que tendrá que ver mucho qué tanto pueda recuperar esas figuras lesionadas que tiene el equipo de los Foxes, y también en qué nivel llegan tras los 3 partidos que restan antes de ese encuentro fundamental. Que hay que tener en cuenta lo que menciona José Daniel, también hay otras formas de llegar a la UEFA Champions League, tanto para el Manchester United como para los mismos Wolves, que aún no pueden descartar esa posibilidad por medio de la Europa League. De acuerdo. Dani, ¿cómo cerraría tu tabla final? Yo creo es difícil. Yo decía, el Chelsea difícilmente se va a mover del tercer puesto, pero el contexto tanto del Chelsea como el Manchester United y el objetivo, lo que tanto la directiva como los entrenadores tienen en la cabeza, es el asegurar el pase a Champions. Una vez que lo consigan, tienen que empezar a pensar en el siguiente objetivo, que el de ambos es la semifinal de FA Cup. Entonces, si el Chelsea asegura ya su puesto de UEFA Champions League, estoy seguro que no le va a importar si es en el tercer, cuarto, en el tercero o en el cuarto. Creo que estarán pensando ya más bien en la FA Cup y por ahí podrían aflojar. Es cierto también que el Chelsea tiene la posibilidad de asegurar el puesto de Champions antes que el Manchester United y antes de que se juegue ese partido. Entonces creo que eso le daría un poco de ventaja, pero también le daría un poco de relajación al cuadro dirigido por Frank Lampard. Entonces solo así veo, y empataría a tu comentario, Andrés, que el Chelsea esté por debajo del Manchester United. La lógica apunta a que será el Chelsea el que termine tercero y el Manchester United el que termine cuarto. Y bueno, lo del Leicester, que podría empeorar, podría incluso no terminar en esa quinta posición y caer hasta la sexta. Por ahí, si los Wolves pisan el acelerador en estos partidos que me parecen accesibles, en este contexto que les digo, de que el Chelsea afloje y al final esa última jornada, que es su juego más complicado, no lo jueguen a tope, por ahí el cuadro de Nuno Espíritu Santo podría aprovechar tanto la decadencia del Leicester City como el que el Chelsea afloje para meterse a esa quinta posición y soñar, dependiendo de lo que diga el TAS, con puestos de UEFA Champions League. De acuerdo, pues esperanza de los Wolves, que se terminó, valga la expresión, muriendo esta semana, perdiendo un partido precisamente clave ante el Sheffield United. Pues así llegamos al final de esta emisión. Chequen aquí dentro de un par de semanas para ver quién se equivocó, quién acertó en cómo terminaba la tabla, y de cualquier forma estaremos al pendiente todavía, porque aunque terminan las temporadas ligueras, arranca la definición tanto de la UEFA Champions League como de la Europa League, y estaremos por acá para cubrirla. A nombre de Daniel Sánchez, de Jaime Sandoval, yo soy Andrés Rodríguez, y escríbanos en los comentarios también qué esperan de la tabla, quién se meterá a Champions, y por aquí nos seguimos leyendo en nuestras redes sociales, @_MX.